Propulsor iónico, electrostático, nivelatorio 2 y ingeniería eléctrica, Presentado por Diego Alejandro Cortés, estudiante de CIDE, Ingeniería Eléctrica. David Andrés Castro, estudiante de Ingeniería Eléctrica, nivelatorio 2. Juan Guillermo Ortiz Gualtero, estudiante de Ingeniería Eléctrica, nivelatorio 2. Un propulsor o motor iónico es una máquina sin partes móviles que gracias a la utilización de campos eléctricos o magnéticos expulsa iones de material plasmático y es utilizado para la propulsión de naves espaciales. Aunque pareciera algo muy lejano para llegarse a implementar en nuestra vida real, el proyecto del motor iónico no es un motor muy eficiente y lo que llegamos a desarrollar lo máximo que vamos a hacer mover son las tirillas de papel a 40 centímetros de distancia de la toera, pero lo que queremos demostrar es que es posible crear una corriente de aire sin utilizar ninguna parte móvil. La base del proyecto son las instrucciones dadas por el docente de física. Los materiales que nosotros utilizamos son 7 tubos de cobre de 1 pulgada de diámetro, 5 centímetros de largor, 7 clavos de cobre calibre 8 en punta tipo puntilla, una fuente de alimentación de alto voltaje de 50 kilovoltios, un cable de cobre calibre 2x14 40 centímetros de largo, un interruptor de accionamiento a distancia por medio de radiofrecuencia, el cual hace un contacto seco normalmente abierto, como se observa en la imagen es el de los botones inalámbricos. La base donde se encuentran los tubos y las puntillas la realizamos en acrílico y donde se encuentran las tirillas de papel en madera. Para darle un direccionamiento al aire utilizamos un papel. El funcionamiento parte de los clavos y los tubos, los cuales actúan como electrodos. A medida que se va recortando la distancia entre los tubos y las puntillas, la diferencia de potencial ioniza el aire y hace que los iones se sientan atraídos por los tubos, que funcionan como electrodos positivos. Se van formando pequeños haces de plasma y las partículas cargadas arrastran parte del gas alrededor creando la corriente de aire que buscamos, como se observa en el video cómo se mueven las trillas de papel. El consumo de la corriente en ese momento que está ionizando el aire con la fuente de alimentación de alto voltaje de 50 kV de 19.3 mA. Es muy importante aclarar que si los clavos no están adecuadamente centrados con respecto a los tubos y la fuente de alimentación no genera el voltaje adecuado, solo se va a presentar un arco eléctrico, por lo cual difícilmente funcionará correctamente o la eficiencia será muy baja. En el punto donde se genera el arco eléctrico se eleva la corriente eléctrica llegando a 28.7 mA. Por esto es necesario utilizar todas las medidas de protección, ya que nuestro cuerpo, según la normatividad vigente, con una corriente de 25 mA puede sufrir daños graves. Para evitar accidentes, nosotros utilizamos en la base de nuestro proyecto un tornillo sin fin para controlar más eficientemente la distancia entre electrodos y evitar el arco antes mencionado. Un interruptor de accionamiento a distancia por medio de radiofrecuencia, el cual hace un contacto seco normalmente abierto, y el uso de elementos de protección personal como guantes dieléctricos clase 4, casco dieléctrico, visor antiarco, pinzas totalmente aisladoras, tapete dieléctrico, botas dieléctricas y ropa en algodón, como lo rige la norma RETIE artículo 9. Estamos en una distancia segura según el RETI a 70 centímetros de la fuente, ya que tenemos pues las tensiones de 50 kilovoltios y tenemos una resistencia de 1 kilo ohmio conectada al electrodo, esto simulando la impedancia del cuerpo, la cual, como se ve, está a tierra, está muy cerca a tierra para evidenciar si existe un riesgo. Entonces en el multímetro estamos sensando la corriente que circula por el circuito. En este momento está abierto el interruptor a distancia. Entonces al momento de cerrarlo, el multímetro nos va a arrojar
una corriente de 1.37 miliamperios. ¿Esto qué significa? Que existe riesgo, porque si me está cerrando el circuito, sí existe flujo de corriente, por ende es necesario la utilización de todos los equipos de protección y las distancias de seguridad que recomienda el RETI. Bueno, para realizar los cálculos de la fuerza de empuje, como dice aquí el documento, vamos a hallar esta fuerza, la cual es generada por los iones que se transportan entre los electrodos. Estos iones lo que hacen es empujar las moléculas de aire que están dentro del cilindro. Entonces, para iniciar estos cálculos, nos describen esta ecuación, la ecuación que nos dice la cantidad de masa o cantidad de partículas de aire que circulan o viajan dentro del cilindro. Entonces tenemos aquí que es la cantidad de partículas, la masa de estas partículas, el volumen del cilindro, multiplicado por la velocidad a la que viajan estas partículas y en un tiempo determinado. Esta ecuación, como necesitamos hallar es la fuerza, entonces esta ecuación es muy conocida, la cual representa que fuerza es igual a masa por aceleración. La aceleración es la derivada o el cambio de velocidad, y en este caso pues no se toma el cambio de la velocidad sino el cambio en la masa. O sea, lo que se va a hacer es asumir que la velocidad es constante y lo que va a variar es la cantidad de masa o la masa que va a circular por los cilindros. Para poder calcular esa fuerza, lo que se hace es reemplazar la primera ecuación en esta segunda. Entonces esta cantidad de masa se va a reemplazar en la diferencial. Haciendo el manejo matemático llegamos a esta ecuación, la cual todavía no podemos utilizar ya que la cantidad de partículas no la conocemos, no es posible hallarla exactamente ni la velocidad. Por esto llegamos a esta otra ecuación, que esta ecuación surge de la definición de corriente, que es la diferencia o la variación de la carga con respecto al tiempo. Al momento de nosotros reemplazar esa carga, nos queda que o la variación en la, al momento de nosotros reemplazar esa carga, nos queda que o la variación en la carga, eso nos queda que esa variación es igual a la carga por el número de partículas o de electrones en este caso, la velocidad a la cual viajan estos electrones, el área por el cual se transportan y en un determinado tiempo. Entonces, al hacer el despeje matemático de esta ecuación, nos va a resultar esta. Entonces, lo que hacemos es tomar estas expresiones que no conocemos, no podemos hallar, que es el número de partículas, el voltaje, y pues aquí también toman el volumen del cilindro. Entonces lo que hacemos es despejar ambas ecuaciones en términos de ellos, en el número de partículas, el volumen y la velocidad, para igualarlos y resultar esta ecuación. Entonces esto se iguala, se factoriza y se despeja la fuerza y llegamos a esta ecuación.
Entonces, aquí nos queda todavía un término que no conocemos, que es esta velocidad, que no podemos hallar. Para poder eliminar o reemplazar esa velocidad, lo que se hace es eh, tomar la conservación de la energía. Entonces lo que se hace aquí es igualar la energía cinética que está en este costado y la energía potencial que está al otro costado. Entonces aquí estamos hablando de esta energía que se genera en las moléculas, y esta es la energía que está suministrando la fuente. Entonces al igualar estas dos ecuaciones, la idea es despejar la velocidad para poder reemplazarla en esta ecuación, y haciendo pues el manejo matemático llegamos a esta expresión, que ya nosotros podemos tomar la corriente en la prueba práctica. El dato de la masa lo conocemos por tablas. La carga también la conocemos. Aquí estamos hablando de esta energía que se genera en las moléculas, y esta es la energía que está suministrando la fuente. Entonces al igualar estas dos ecuaciones, la idea es despejar la velocidad para poder reemplazarla en esta ecuación, y haciendo pues el manejo matemático llegamos a esta expresión, que ya nosotros podemos tomar la corriente en la prueba práctica. El dato de la masa lo conocemos por tablas. La carga también la conocemos, y la diferencia potencial pues también la conocemos. Ahora nosotros prácticamente no tomamos el voltaje o la diferencia de potencial que nos dijo el vendedor, el que nos suministró la fuente, ya que no fue muy confiable. Entonces lo que hicimos fue tomar la ecuación del campo de ruptura del aire. Entonces lo que hicimos fue tomar la ecuación, ya sabiendo que el campo es igual a la diferencia de potencial sobre la distancia, y conociendo que el campo de ruptura del aire son 3 kilovoltios sobre milímetro, tomamos esa distancia prácticamente en las pruebas, hasta que en el momento de que se generara el arco asumimos ese campo, y desde allí despejamos el voltaje. Entonces, como se ve acá, a nosotros nos dio 25 milímetros, y esto nos dio, pues según la ecuación, 75 kilovoltios. Ese valor fue el que reemplazamos en la ecuación. Entonces aquí, como ustedes ven, aquí está la corriente que tomamos, los datos que hallamos, y la fuerza de empuje nos dio 18.2 micronewtons. Gracias.